El día de hoy voy a hablarles de un chico, al que le llamaremos Philip. Philip quería ir a bañarse al río. El día estaba muy caluroso, estaba estresado y quería refrescarse, así que se puso sus mejores implementos para ir a nadar. Él estaba muy emocionado. ¡Fua! ¡Qué emoción por ir al río! Ya quiero ver peces, algas y todo, ya quiero ir. Pero lo que Philip no sabía era que el río en el cual se metería estaba completamente devastado, lleno de basura, botellas, madera, incluso combustible y algunos materiales tóxicos. Philip también estaba devastado, estaba muy triste y se sentía muy impotente porque no podía hacer nada, viendo a los pobres animalitos y la flora del río morir y sin poder pedir ayuda ni hacer nada tampoco. Algunos animales como este pequeño delfín trataban de ayudar en algo, sacando la basura por ellos mismos. Sin embargo, todo su esfuerzo era en vano. Eran muy pocos y cada vez había más basura y no podían con esto. Entonces, antes de ver el fruto de sus actos heroicos, terminaban muriendo en circunstancias extrañas. Así que pensó: sé que solo no podré hacer nada, pero tengo que ver la causa de esto. Así que al siguiente día se decidió a explorar, y en el horizonte vio algo muy perturbador, lo cual sería una fábrica, que no era cualquier fábrica. Estaba tirando residuos de todo tipo al río, lo cual lo contaminaba y por ende contaminaba el océano también. Pero como ya dije, no podía hacer nada. La impotencia era absoluta, no tenía idea de qué hacer. Hasta que en un momento se iluminó y tuvo la grandiosa idea de decir: oigan, ¿y si hacemos una campaña para recaudar fondos y de tal forma reciclar tantas toneladas de basura de nuestros océanos, ríos y playas como sea posible? Y efectivamente era una buena idea. Y con lo recaudado inventaron una máquina potenciada por este pequeñín, que filtraba toda la basura y por ende purificando los ríos que desembocaban al mar. Como pueden ver, a este pequeñín le encanta ayudar y nos trae tanta basura le es posible. Y con el tiempo este prototipo fue replicado y de esta forma se lograron limpiar muchas toneladas de basura de los ríos, playas y océanos.